Ok, bienvenidos todos nuevamente. Entonces, el día de hoy, como yo les decía, vamos a comenzar con otro tipo de textos. En la clase anterior nosotros estuvimos revisando los textos expositivos. Y ustedes recuerden que de los textos expositivos, pues la finalidad era informar o dar la información sobre un tema en específico. Cuando nosotros hablamos del ensayo, que es otro tipo de texto, estamos hablando de un texto argumentativo, ya no expositivo, sino argumentativo. ¿Por qué? Porque en un ensayo tú tomas una postura sobre un tema. También es una postura que tiene que ser objetiva, como lo veíamos en la clase pasada, pero no solamente es brindar información como en los textos expositivos, sino argumentar por qué estás tomando una postura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy o qué es lo que vas a conocer tú en la clase del día de hoy? Número uno, ¿qué es un ensayo? ¿Cuál es su función? ¿Cómo es su estructura externa? Acuérdate que cuando hablábamos de estructura externa hablamos de las partes que componen al texto. ¿Cómo es su estructura interna? Es decir, ¿qué debe de traer de información? ¿Cuáles son sus principales características? Las clasificaciones de las temáticas de los tipos de ensayo y la clasificación estilística, que tiene que ver mucho con la redacción y estos puntos de la sintaxis que ya hemos revisado en clases anteriores. Ustedes me indican cuando terminen de copiar el esquema para poder avanzar al primer aspecto, que es entender la definición de lo que es un ensayo. Ok, ¿alguien falta para esperarme tantito? Yo todavía falto. Ok, esperamos unos minutitos. Ok, voy a pasar a la siguiente información. Ya apuntaron qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, permítanme tantito.
En esta parte que ustedes están o que pueden ver en este instante, nos da el primer aspecto, que es la definición de lo que es un ensayo. Les voy a explicar yo de manera general que un ensayo, como yo les ahorita no estoy leyendo el texto, es un texto argumentativo, lo podemos considerar así, porque es un texto en el cual yo voy a analizar un texto con mucha profundidad y voy a tomar una postura. Casi siempre los ensayos van a abordar temas que sean controversiales para la sociedad. ¿A qué me refiero? Estos temas en donde puedo estar en favor o en contra. Temas de política, temas sociales, temas que se pueden convertir en controversia. Y entonces cuando yo hago un ensayo, es punto clave que yo tome una postura respecto al tema. Por ejemplo, en estos momentos en que queda un año de gobierno al presidente, yo podría hacer un ensayo acerca de si es válida la reelección en nuestro país. Es un tema que va a crear mucha controversia, porque algunos estarán a favor y otros en contra. Y también es un tema de actualidad. Entonces, cuando yo voy a realizar un ensayo, tengo que cuidar esos aspectos, que sea de actualidad, que le interese a la población y que obviamente sea un tema que pueda tomar yo una postura. Bueno, en la parte que yo le estoy proyectando nos dice que según el diccionario de la Real Academia Española, es un escrito en el cual el autor o escritor desarrolla sus ideas. Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, en el que el autor profundiza de manera madura, sensible y personal en un tema determinado, ya sea filosófico, científico, histórico, literario, religioso, entre otros. Ahora, esta parte de que pueden ser textos cortos es verdad. Si hay ensayos que son muy cortos, 1 o 2 cuartillas, es decir, hojas, pero también hay textos ensayísticos que suelen ser extensos. Todo depende del escritor, ¿sale? Y del estilo narrativo que tenga. No sé si quieran copiar la definición. Sí, También nos sí. habla de que es, ¿ok? También nos habla de que es un género moderno cuyo desarrollo y unificación fue influido por el pensamiento liberal y el periodismo. Ahora, en lo que ustedes escriben también les explico. El hecho de que sea un texto en el cual yo voy a tomar mi opinión, no crean que es solamente decir, por ejemplo, a ver, ahorita escríbanme un ensayo sobre libertad de expresión y ustedes van a poner lo que se les ocurra. No, porque ahorita vamos a ver que un ensayo lleva una parte argumentativa y una parte argumentativa en donde yo puedo trabajar con hechos, con datos o con figuras de autoridad del tema. No solamente es porque yo lo pienso así, porque mi corazón lo dicta así o porque mis emociones son estas. No. También un ensayo, aunque yo tomo una postura, tiene que ser un texto completamente objetivo. Entonces, vayan copiando sus definiciones y ahorita vamos a ver para qué nos sirven los ensayos. Ya vimos que es un texto de análisis profundo. Ahora, ahorita vamos a ver para qué nos sirve a nosotros hacer este tipo de textos.
Ok, y algunos me están diciendo que ya terminaron. Si alguien falta para esperarme tantito. Falta yo, profe, me falta un poquito. Ok. También se va a notar en la parte de abajo, redactas y ensayos donde dice. Sí, también, por favor. Ok, vamos a pasar a las funciones del ensayo, ¿sale? Voy a bajar un poquito la presentación para que ustedes puedan ir leyendo, ¿sale? En esta parte, donde tenemos la función de ensayo, me dice que la función del ensayo es informar o exponer los puntos de vista del autor. No nos vayamos a confundir en esta parte con el texto expositivo, que también es el que informa. Solamente la diferencia que tiene el ensayo es que además de informar, va a exponer el punto de vista que tengo yo sobre el tema. Nos dice quien a través de la reflexión, es decir, cuando yo voy dando argumentos, expone sus puntos de vista o muestra su interpretación sobre el tema que considera importante. A lo largo del contenido, un ensayo expone pruebas o argumentos que van reforzando el enfoque del tema, como él quiere presentarlo a su lector. Por esto se dice que es un texto argumentativo. Ahí apunten, por favor, resumiendo la idea, el ensayo es un texto argumentativo. Apunten, por favor, vuelvo a repetir, el ensayo es un texto argumentativo. Vuelvo a repetir la idea, el ensayo es un texto argumentativo. Continúo con la lectura. El autor define un tema de ensayo, es decir, lo selecciona, lo analiza desde cierta perspectiva. Las reflexiones que expresan integran el cuerpo del ensayo y se fundamentan en argumentos obtenidos en una investigación previa hecha en diversas fuentes de información. Es lo que yo les decía. Nosotros no podemos escribir un ensayo solamente con lo que pensamos. Es lo que yo pienso, pero lo voy a fundamentar con una investigación que ya con anterioridad llevé a cabo. ¿Dónde puedo investigar? Pues a partir de libros, por ejemplo, con referencias bibliográficas. Puedo estudiar estadísticas, es decir, porcentajes. Vamos a imaginar que yo estoy haciendo un ensayo sobre la importancia del movimiento feminista en nuestra época. Entonces, a lo mejor yo en ese texto, en ese ensayo, puedo dar porcentajes del número de mujeres que han sido violentadas alguna vez en su vida, que han sido asesinadas, es decir, que han sufrido un feminicidio, y voy dando porcentajes. Eso se refiere con estadísticas. También puedo yo investigar, no solamente en libros, como yo les decía la clase pasada, el día de hoy la mayoría de nuestras investigaciones son en línea, ¿sale? Es decir, en medios de internet, y los argumentos sostienen la tesis principal del autor. Cuando nosotros hablamos de tesis, hablamos de tu postura, de la idea que tú estás sustentando dentro del texto.
En la redacción del ensayo se pueden vincular diferentes intenciones comunicativas, lo que da como resultado una enorme variedad de enfoques alrededor de uno mismo. Entonces vamos a resumir este segundo párrafo en donde decimos que un ensayo requiere una investigación. Vamos a apuntar ahí, un ensayo requiere una investigación en diferentes medios. Vuelvo a repetir, un ensayo requiere una investigación en diferentes medios. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna duda hasta este momento sobre lo que es un ensayo y cuál es su función. Okay. Si no hay duda, ¿cuál es la función de un ensayo? Analizar un tema y exponer el punto de vista del autor. ¿Ok? Bien, abajito nos dice que leamos un fragmento de un ensayo y quiero que ustedes traten de identificar cuál es la función de este ensayo, es decir, qué tema está abordando, cuál es la postura que toma y si nos está dando algunos argumentos. Voy a comenzar a leer el ensayo. Obviamente ustedes vayan siguiendo con la vista la lectura. El texto, el fragmento que tenemos es el calentamiento global. ¿Sale? Es solamente un fragmento. Este no es todo el ensayo, solamente es un pedazo del ensayo. Dice, el fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata del aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y las de los océanos. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando y que lo más grave, el resultado de este aumento, es el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente. ¿Cuál es el tema de nuestro ensayo? ¿Quién me puede decir o escribirlo en el chat? ¿Cuál es el tema de nuestro ensayo? El calentamiento global. Ok, exacto, el calentamiento global. Y nos está diciendo que su postura es que el gobierno debe tomarlo como un problema grave, porque a la larga va a afectar al ser humano, ¿vale? Entonces, esa es su postura, que el gobierno tiene que comenzar a tomar cartas en el asunto sobre el calentamiento global. Les voy a repetir, este solamente es un fragmento. Ahora vamos a continuar con las características del ensayo, es decir, cuáles son las principales cualidades que va a tener un ensayo. Me dice, las características generales de ensayo son que es un escrito que aborda un tema según ciertas perspectivas, es decir, se evalúa, analiza o interpreta el asunto desde una visión particular, aportando la originalidad del autor. No pretende agotar el tema en su extensión, es decir, no porque yo realice un ensayo y lo analice a profundidad. Dime, Esmeralda. Ok. Entonces, aquí es bien importante, el hecho de que yo analice un tema a profundidad y realice una investigación y con esto redacte mi ensayo, esto no quiere decir que lo que yo estoy escribiendo en el ensayo sea la verdad absoluta en el mundo. No, es solamente mi perspectiva, mi punto de vista, mi opinión. Pero no puedo jactarme de decir que yo en un ensayo ya escribí la verdad absoluta sobre un tema, porque puede venir alguien más y lo puede analizar desde otra perspectiva y también es válida. ¿Sale? Entonces, lo que yo estoy dando en un ensayo solamente es mi punto de vista. Luego nos dice el punto número 2, no pretende agotar el tema en su extensión, siempre va a haber alguien más que puede dar réplica, se escribe en prosa,
elaborando los argumentos que dan fuerza, es decir, se escribe como un texto continuo. En prosa quiere decir en párrafos y todos los elementos que nosotros ya vimos en cuanto a la sintaxis de la oración. Entonces, copien por favor cuáles son sus principales características y continuamos con la siguiente parte. Ok, recuerden que no es importante escribir todo el texto tal cual, solamente sustraigan la idea principal de cada punto, ¿sale? Ok, voy a bajar la presentación para continuar con las siguientes características de los ensayos, ya que todavía nos faltan algunas. Otra parte que nos menciona es que los argumentos que yo maneje, acuérdense que los argumentos son estos datos, estos hechos que voy a informar para que sea válido mi escrito, ¿sale? Entonces es conveniente que los argumentos que apoyan y dan forma al escrito sean de referencias válidas. ¿A qué se refiere de referencias válidas? De que yo saque la información de páginas que tengan cierta credibilidad, ¿sale? Decir, por ejemplo, si ustedes están investigando cualquier tema y se van a páginas como Wikipedia, El Rincón del Vago, es decir, que no tienen escritores como tal con un cierto renombre, pues la información que ustedes den o aporten va a carecer de validez. Es por eso que pide que me vaya a fuentes o a páginas que sean especializadas, ¿vale? Si, por ejemplo, estoy hablando de situaciones sociales, pues me tengo que ir a checar páginas que sean del gobierno, que me den estadísticas reales, ciertos periódicos de renombre que ya sean conocidos. También me dice que presentan, que tiene que ser siempre la finalidad de este tipo de textos ensayísticos, pues llevar a la reflexión al lector, invitarlo a la reflexión. Tampoco en un ensayo le puedo imponer mi punto de vista. Yo como escritor voy a tratar de convencerlo de que yo tengo la razón, pero no de una forma impositiva, sino a partir de los argumentos que yo dé, voy a invitarlo a que él reflexione. Y ya el lector tendrá la libertad de decir que considero que tu postura es la adecuada o yo también opino sobre esto.
porque al final de cuentas, cuando hacemos un ensayo, también podemos recibir retroalimentación de los lectores, ¿sale? ¿Cómo podemos recibir retroalimentación? Cuando el lector, una vez que conoce el tema y realiza también una investigación, a su vez se puede convertir en un ensayista, ¿sale? Si le quiere dar respuesta a ese ensayo o a ese tipo de textos. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿Ok? Entonces, vamos a continuar ahora que ya vimos cuáles son estas características generales que las podemos resumir en que nos invitan a la reflexión, que tienen que tener argumentos, que esos argumentos tienen que estar documentados en fuentes confiables. Vamos a ver ahora cómo es su estructura, es decir, si tú quisieras escribir un ensayo, ¿en qué orden tienes que ir presentando la información? Pues obviamente lo primero que tú tienes que poner en un ensayo es el título. Y ese título que tú vas a escribir para el ensayo es bien importante que sea llamativo. ¿Por qué? Porque el objetivo desde que el lector va a leer tu texto es que le interese. Entonces, que sea un tema que desde que el lector lo lea diga, esto parece interesante, me interesa leer sobre el tema. ¿Sale? Entonces, voy a leer lo que dice la presentación. Dice, el título describe el contenido del trabajo de forma clara y precisa, de tal manera que le permita al lector identificar fácilmente el tema. Es recomendable que el título sea corto, no exceder de 15 palabras, pero claro y fácil de comprender. Recuerda que para que un texto, sin importar su extensión, sea claro, perdón, debe evitar el uso excesivo de preposiciones y artículos, así como expresiones repetitivas, como por ejemplo, estudios sobre, investigación acerca de, análisis de los resultados, etcétera. Entonces, nosotros, para el apunte que ustedes están haciendo, pongan por favor nada más que el título debe de ser claro y fácil de comprender. Entonces, la primera parte de su estructura, pongan el título, el cual debe de ser claro y fácil de comprender. Es decir, el lector tiene que saber de qué le vas a hablar desde que lee el título. Vuelvo a repetir, el título tiene que ser claro, perdón, breve, claro y fácil de comprender. Y abajito nos está dando un listado de algunos títulos que yo puedo utilizar para un ensayo. Nos dice el hecho de las aglomeraciones, ¿por qué tenemos religión? Es otro ejemplo de un título para un ensayo. La ley antitabaco. Fíjense, yo por ejemplo en el segundo, en el segundo título que nos da, ¿por qué tenemos religión? Imagínense que mi título fuera análisis a profundidad sobre la función de la religión en a la parte psicológica y social de los seres humanos. Es un título muy extenso, ¿sale? Y que yo puedo resumir y hacerlo más creativo y más llamativo nada más si pongo ¿por qué tenemos religión? Voy a hablar de lo mismo, pero la manera en que lo presento es diferente y eso hace que llame la atención. Y el último ejemplo que nos da es ensayo sobre la juventud, las formas de vivir y expresarse entre los jóvenes. ¿Cuál de estos consideran que es un título que no cumple con la función de ser preciso y de ser breve? ¿Cuál de esos cuatro ejemplos? No. ¿Cuál consideran que no cumple con ser preciso y breve? ¿Cuál de esos es muy extenso? Ensayo sobre la juventud. Esmeralda. Sí, muy bien. Esmeralda. Paola, bien. El cuarto Sí, punto. muy bien. Ensayo sobre la juventud, las formas de vivir y expresar de los jóvenes. Piensen cómo pondrían ustedes ese nombre del ensayo. Ensayo sobre la juventud, las formas de vivir y expresarse de los jóvenes. ¿Cómo lo pondrían?
Esmeralda. Ensayo sobre la juventud. Ok. ¿Alguien más? María. Las formas de vivir y expresarse de los jóvenes. Ok, muy bien. Paola también muy bien. Las formas de vivir de los jóvenes. Daria Aguilar. Las formas de vivienda y expresarse en los jóvenes. Joana Navarro. Ok. Serían las formas de vivir y expresarse de los jóvenes. Ok, yo pondría, por ejemplo, ¿qué piensan y dicen los jóvenes? ¿Sale? Entonces, aquí ya quedó claro que nuestros temas tienen que ser siempre breves y tienen que ser precisos. Ahora, ustedes cuando presenten su examen, no les van a pedir que redacten un ensayo, no. Lo que les van a pedir es que ustedes identifiquen, a lo mejor les ponen diferentes tipos de textos y les piden que identifiquen cuál es el ensayo. Entonces, ¿cómo vas a hacer tú para resolver esa pregunta de tu examen? Pues vas a buscar un texto que tenga un título breve, que dé la postura sobre un tema y que te dé argumentos para validar esa postura. Si a ti te piden en el examen identificar un ensayo, es lo que tú tienes que buscar para poder identificarlo. Ahora, pasando al segundo elemento que debe de tener un ensayo, es el nombre del autor. ¿Por qué creen que deba de aparecer el nombre del autor? Porque es un texto sumamente formal, ¿sale? Entonces, si yo escribo un texto, pero no escribo ni siquiera mi nombre, quiere decir que no le estoy dando validez, porque no estoy diciendo quién está sustentando esa información que aparece en el texto. Entonces, voy a bajar un poquito la presentación y voy a leer lo que dice. El nombre del autor es primordial que el nombre del autor aparezca en el ensayo, porque es el creador del texto. Son suyas las tesis y los argumentos que las sustentan. Él seleccionó el asunto, investigó, identificó y jerarquizó la información necesaria para trabajar en ella. Además, eligió el punto de vista. Es el autor quien da la razón de ser al ensayo. Es quien determina la intención comunicativa, el vocabulario y el estilo que va a emplear para persuadir al lector y en su momento hacerlo cambiar de opinión o por lo menos conducirlo a la reflexión. Entonces, por todo esto, jóvenes, es muy importante que en un ensayo aparezca el nombre del autor, ¿sale? Entonces, vamos a resumirlo nosotros en nuestro apunte, solamente escribiendo nombre del autor, que es la persona que valida la información. Nombre del autor, que es la persona que valida la información. Y luego vamos a ir con el siguiente elemento que debe de tener un ensayo, que es la introducción, ¿sale? La introducción primero se los explico yo en mis propias palabras y después les leo lo que dice ahí. Ok. El nombre del autor, Yuritsi, estoy repitiendo, el nombre del autor, que es quien valida la información. ¿Ok? Ahora, les decía yo, después de que ya tenemos el título y de que tenemos el nombre del autor, el texto que continúa en nuestro ensayo es la introducción, ¿sale? La introducción es aquella donde yo voy a decirle al lector de qué tema voy a hablar, cuál es mi postura y qué es lo que pretendo lograr con ese texto. Voy a leerles lo que dice la presentación. La introducción constituye una de las partes esenciales de todo ensayo porque hace la presentación del tema que se va a desarrollar. Ahí se presenta con claridad el problema y se ubica el momento actual. La introducción favorece la vinculación
del lector con el contenido, ya que esta es una de sus finalidades, el convencerlo de la importancia de la investigación que llevó a la formulación de la tesis. Además, aquí se mencionan los objetivos del ensayo. En la introducción se ponen las conclusiones, en la conclusión no se ponen en la introducción no se ponen las conclusiones, solamente se hace una invitación para localizarlas en el transcurso de la lectura. Ahora, lee el siguiente ejemplo tomado del ensayo Antología del Pan, del autor mexicano Salvador Novo, ¿sale? Este fragmento que yo les voy a leer es la introducción de un ensayo. Fíjense qué información nos da. Habla sobre un tema, lo podríamos ver como un tanto trivial, pero no lo es, que es la función del pan, la historia acerca del pan, que es un alimento que nosotros comemos de manera casi diaria. Ajá. Dice, el pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el hombre mismo. Adán, vegetariano, al ser echado de su huerta, solo fue condenado a ganarlo con el sudor de su frente, sino que se le iba en lo sucesivo a alimentarse de carnes, caza y pesca, para tragar las cuales necesitaba acompañarse de pan, tal como nosotros. Las frutas y las legumbres pasan sin él, más para ellas constantes excursiones de nuestros abuelos prehistóricos como para las nuestras, era bueno llevar sándwich. Toda pena es buena con pan, y el que tiene hambre piensa en él. Lo comen las personas que son como él de buenas, calma el llanto, a quien le dan pan que llore, y las personas sinceras le llaman por su nombre, y al vino, vino. Bien, aquí cabe destacar que Salvador Novo tiene siempre en sus textos pues un estilo un tanto rebuscado, es decir, le gusta sobreadornar sus textos. Pero si ustedes se dan cuenta en esta introducción, nos deja claro de qué tema nos va a hablar, que es acerca de la importancia del pan dentro de la historia del hombre, nos da cuál es su postura, nos dice que el pan como un alimento siempre ha sido importante en la historia del hombre y da algunos ejemplos, ¿sale? Por ejemplo, nos da un ejemplo bíblico, nos da un ejemplo de refranes en los que ocupamos el uso del pan o los remedios curativos que nosotros le damos a él, ¿no? Como cuando tenemos un susto y decimos, cómete un pan para el susto. Entonces, él nos va diciendo aquí, número 1, de qué nos va a hablar, cuál es su postura, ¿sale? Entonces, pónganle ahí como anotación, en la introducción se menciona el tema y la postura. Para su apunte, pongan por favor, en la introducción se menciona el tema y la postura que tomará el autor. Bien, ahora voy a pasar, pregunto, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? Ya llevamos 3 aspectos de la estructura del ensayo, que es el título, que es el autor y que es la introducción. Ahora vamos con el planteamiento, que es la siguiente parte de información que debe de aparecer en un ensayo. Aquí se presenta un tema donde el autor va a ofrecer su punto de vista. Esmeralda, adelante. ¿Tenías alguna duda o comentario? Sí, ¿qué tenemos que apuntar en introducción? Que se presenta el tema y la postura que tomará el autor. ¿Vale? Bien, vamos ahora con el planteamiento, que es el siguiente elemento de un ensayo o la siguiente información que debe de aparecer posterior a la introducción. Dice, aquí se presenta un tema donde el autor va a ofrecer su punto de vista y las razones por las que considera importante reflexionar sobre él. La proposición que contiene el tema y la postura que refleja o punto de vista del autor la conocemos como tesis.
en esta parte donde ubicamos el contexto social, cultural, político, histórico, en el que se desarrolla el problema o tema que se va a desarrollar. Aquí también se exponen los argumentos a favor y en contra. Entonces, aquí debemos de tener bien claro que el planteamiento es donde nos dice totalmente cuáles son las razones por las que toma esa postura, ¿sale? El planteamiento, vuelvo a repetir, son las razones por las que toma esa postura. También a la postura del autor se le puede denominar tesis, ¿sale? La idea que él tiene, la idea que él sustenta dentro del planteamiento, también se puede denominar tesis. Entonces, si a ustedes en el examen les llegan a pedir que identifiquen la tesis del texto, les están pidiendo que identifiquen cuál es la postura que está tomando el autor. Vuelvo a repetir, la tesis es la postura que toma el autor. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Sí, adelante. Mijangos. No, pues, entonces sería ese como el planteamiento más que nada. Ajá, es la postura que... Bueno, no entendí muy bien. Sí, exacto, sería la postura, pero dentro del vocabulario ensayístico se le denomina tesis, ¿sale? Entonces ustedes les pueden pedir que identifiquen la tesis. Cuando le están hablando de tesis, le están hablando de la postura que él está tomando. Ahora vamos a el siguiente elemento, que es el desarrollo. Me dice que en el desarrollo ahora sí se van a exponer y a realizar el tema elegido planteando la perspectiva del autor y apoyándose en diversas fuentes. Es aquí donde va a entrar toda la investigación que él recabó, ¿sale? Aquí entra todo lo que él investigó. Nos dice, ahí puede poner él citas de autores prestigiosos o especialistas, información bibliográfica, es decir, de algunos libros sobre el tema, de acuerdo con el tipo de ensayo de que se trate, y en recursos como descripción, narración, comparación y ejemplificación, entre otros. En cada párrafo se ejemplifican o justifican la idea expuesta. Además, usa un lenguaje propio al de la ciencia en la que está trabajando, es decir, en un ensayo el lenguaje tiene que ser formal y de acuerdo al tema que yo estoy trabajando, ¿vale? Es conveniente que conserve la coherencia del escrito, que son cosas que ya revisamos en la sintaxis de las oraciones, de los párrafos y demás. Revisar ahora el desarrollo del ensayo que has comenzado a leer. Sigue el mismo proceso que en el planteamiento, cuál es el tema elegido para el ensayo, desde qué punto de vista plantea el autor el problema, qué fuentes documentales utiliza el autor y cuál es la idea principal de cada párrafo del ensayo. Si nosotros quisiéramos resumir qué viene en el desarrollo, nada más vamos a poner que el desarrollo son todos los argumentos que ya investigó el escritor, ¿sale? Vuelvo a repetir, en el desarrollo van a aparecer todos los argumentos que ya investigó el escritor. Voy a pasar a la siguiente parte, si voy muy rápido me avisan, por favor. Y aquí nos muestra un ejemplo del mismo texto que estábamos leyendo sobre el... ¿Sí? Es que como que se corta la llamada, por favor. Ok. Vuelvo a repetir, en el desarrollo van a aparecer los argumentos ya investigados por el autor. Vuelvo a repetir, en el desarrollo van a aparecer los argumentos ya investigados sobre el autor. Gracias. ¿Sí? Ok, entonces les decía yo,
El texto que les voy a leer ahorita es la continuación del ensayo que les he estado leyendo sobre el pan, ¿sale? Pero aquí obviamente ya nos va a dar sus argumentos. Entonces voy a comenzar a leer, ¿sale? El pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos. Por eso a las personas inarmónicas se les llama pan con atole. Y es preferible comer tortillas con los frijoles y piloncillo con el atole. Tal hacían los indios y todavía no aceptan el pan. Es sagrado, he dicho, y es católico. Conformándolo con diversas maneras, se celebran fechas notables. Las roscas de reyes, el pan de muerto y hasta las torrijas y la capirotada y los chongos. El pan es inseparable de la leche, sin incompatible con el atole, es indispensable con el chocolate o con el café con leche. Niños y viejos lo bendicen porque se reblandece mojándolo en sopas. No es menor su interés literario. ¿En qué novela con calabozos no aparece con un jarro de agua un pan duro? ¿En qué novela con altruismo no habla de los mendrugos o de las migajas y no se dice nos arrebatan el pan y el amargo pan del desierto? En nuestros pueblos coloniales aún el pan se vende en las plazas en grandes canastos. Todavía las familias en las colonias tienen su panadero predilecto, aquel que constituye el fir de las criadas y el regocijo de los niños. El fir decorativo que llega a las 5 de la tarde cuando ellos vuelven del colegio, con sus grandes bandejas de chilindrinas, hojaldras, violines, huesos, cocoles, monjas, empanadas, roscas de canela, cuernos, chamucos. Las teleras, bolillos o virotes según la región, que consumimos usualmente en la mesa son adecuadamente grandes. Parecen encerrar además, en forma de puño cerrado, una sorpresa. El pan rebanado americano, el pan que usted comerá, ya se sabe que nada encierra. Oh razas blondas que procedéis por parte, por pisos, por años, por capítulos, por tajada, por estados. La telera y el bolillo son aristocráticos, totales e individualistas. Nadie que se respete se comería delante de la gente una sobra de bolillo como se come una rebanada de pan. Y decid, francamente, ¿no halláis preferible las tortas compuestas a los sándwiches, aún los pambazos compuestos? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este desarrollo, el autor a un principio nos quería convencer de que el pan es importante o ha sido importante durante toda la historia en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que hace en su desarrollo? Pues argumentar. ¿Cómo nos argumenta esa postura? Porque nos va diciendo cómo se utiliza el pan en cada parte de nuestra sociedad, cómo se menciona en las novelas, cómo lo mencionan las personas de clase alta, cómo lo comen las personas de clase media y baja, y entonces nos va dando estos argumentos, ¿sale? Pregunto, ¿tenemos alguna duda hasta aquí? Ok. Vamos a concluir esta parte de nuestra clase con el último elemento, con uno de los últimos elementos que tiene que tener un ensayo, ¿sale? Que es la conclusión. Una vez que yo ya di todos mis argumentos, entonces me voy a ir a la conclusión, ¿sale? ¿Qué aparece en la conclusión? Fíjense, ya le puse un título, ya le puse quién es el autor, ya puse una introducción donde dije de lo que voy a hablar, ya puse un planteamiento, es decir, dije cuál es mi postura y ya di todos mis argumentos para que mi postura sea válida. Ajá. Ahora voy a la conclusión. Me dice que en la conclusión se presenta un juicio o una valoración sobre el tema analizado.
Se ofrecen sugerencias de solución y proponen algunas líneas de análisis para ensayos posteriores. Aquí es bien importante esto porque se acuerdan que en un comienzo veíamos que un ensayo no es inagotable, es decir, siempre es un tema que se puede seguir analizando. Y es importante que el ensayista no se crea con la verdad absoluta, sino que invite a los lectores a que ellos también pueden generar sus propias ideas. La conclusión debe seguir una secuencia lógica, mencionando los puntos notables, incluso aquellos contrarios al problema de investigación. Se busca recuperar los cuestionamientos presentados en la introducción o el cuerpo del trabajo, con la finalidad de resaltar la solidez de los argumentos que validaron la tesis planteada. Para la redacción de una conclusión, el criterio básico es la coherencia en nuestras ideas. Ahora, lee la parte final del ensayo que ha tomado como ejemplo, identifica los rasgos sobresalientes de la conclusión. Aquí, jóvenes, acuérdense que la conclusión es ¿a qué punto llegué? Después de todos los argumentos que ya di, de todo el análisis que yo hice, ¿a qué punto llego? ¿Sale? Entonces vamos a leer el ejemplo de la conclusión de Salvador Novo, que es del autor que estamos leyendo el texto. Dice, más ya aparecen casas americanas que reparten pan en automóvil, tostado y de pasas, poca imaginación nórdica. Para todos los usos, aquellos grandes surtidos de bizcocho para la merienda van desapareciendo. En los cumpleaños ya se parte el birthday cake, el té sustituye al chocolate y se toma con pan tostado de pasas. Los bolillos grandes trigos ceden su puesto a las monótonas rebanadas. México se desmexicaniza. Con su pan se lo come. Entonces, aquí ¿qué nos está diciendo en su conclusión? Que a pesar de que él se ha dado cuenta que el pan tradicional, el pan hecho en casa, el pan artesanal es muy importante, pues el día de hoy las industrias, ¿sale? Que en este caso marcas como Bimbo y demás, pues están ganándole al pan tradicional y que pues esto nos hace perder parte de nuestra identidad, ¿sale? Entonces, esa es la conclusión que él llega. Y ya de posterior a esta conclusión, es bien importante que yo anote las fuentes de investigación, ¿sale? Es decir, que yo apunte de dónde obtuve esa información que yo estoy dando. Acuérdate que todas estas partes que yo te di, del título, el autor, la introducción, el planteamiento, el desarrollo, la conclusión, es parte de su estructura externa, de los componentes que debe de tener. Ya en la siguiente sesión, que es el día lunes, vamos a seguir hablando del ensayo, pero desde su estructura interna, ¿sale? Desde cómo debo describir la información para que sea entendible para el lector. Pregunto, jóvenes, ¿hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Ok? Si no hay dudas o comentarios, jóvenes, damos por concluida nuestra sesión, ¿sale? Y recuerden que ya está en la plataforma su segunda tarea, que igual tienen toda la semana para realizarla. Daria, adelante. Sí, todo lo que expliqué, Paola, solo son las partes externas. En la siguiente sesión vamos a revisar lo externo, lo interno, perdón. Ajá. Ok, Alberto, entonces fue muy interesante el ensayo para ti. Muy bien. Bien, jóvenes, entonces damos por terminada nuestra sesión y nos vemos el día lunes para continuar con esta parte del ensayo desde una estructura interna. ¿Sale? Que tengan bonita noche, cuídense mucho y nos vemos el lunes. Los que ya no tengan dudas pueden ir saliendo de la sesión, se quedan solamente las personas que tengan alguna duda. Joana, ¿te escucho? Perdón, ¿y la tarea la califica o
o cómo, no sé. Sí, yo el día de mañana voy a calificar la tarea y en cuanto yo la califique, a ustedes en automático les llegan las observaciones que yo les haga. Ah, ok, muchas gracias. ¿Ok? Bonita noche a todos. Hola maestra, una pregunta. ¿Las tareas también van parte de la calificación o? Las tareas son más que nada para que tú vayas repasando y pues obviamente el instituto lo toma en cuenta para tu calificación de alguna forma. ¿Las asistencias también se toman en la calificación o no? No, la asistencia no es como que te asigne una calificación, pero pues es más entiendes mejor una clase cuando tienes la oportunidad de preguntar y cuando solamente la escuchas. ¿Mm? Oh, ya, entiendo. ¿Sí? Ok, que tengan bonita noche, jóvenes. Nos vemos el día lunes. Igualmente maestra. Las observaciones de la tarea les llegan a ustedes al correo que ustedes pusieron para darse de alta en la plataforma. A ustedes les va a llegar una notificación en su celular o en la computadora una vez que yo lo haya calificado. ¿Sale? Sí, entré. Ok. Donde se va a notar la estructura interna.